Vamos a empezar esta charla que también precede el programa Flash. Es una charla que vamos a tener entre tres artistas, Mónica Castillo, Nuria Montiel y Fernanda Suárez. Esta parte de Flash son diálogos que han establecido las artistas que participan en la exposición que abre mañana y que han propuesto la invitación de una persona para hablar desde las prácticas de los dos alrededor de temas que atañen la propuesta que mañana veremos en sala. Así que hoy vamos a platicar con Fernanda. Nuria está en camino, así que ténganle paciencia. Voy a leer brevemente unas presentaciones y enseguida veremos en una primera instancia un video que presenta una de las partes más recientes del trabajo de Mónica. Mónica Castillo es precisamente la persona que Fer y Nuria han decidido invitar para el día de hoy. Y Mónica Castillo es artista, estudió la licenciatura en la Akademie der Bildenden Künste en Stuttgart y maestría en el Instituto Kunst und Contest de la Universität der Künste en Berlín, Alemania. Tiene una especialización en arte para grupos específicos. Expone individual y colectivamente desde 1986 y ha participado en más de 100 exposiciones en México y en el extranjero. Dentro de las muestras individuales destaca su exposición itinerante Io es un otro, que se expuso en el Museo de Venezuela, Brasil, México, Chile y Colombia. La exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, Mónica Castillo, 1993-2004, y la del National Museum for Women in the Arts de Washington, D.C., en 2005. Fue 2 veces becaria de jóvenes creadores y ha sido 2 veces miembro del Sistema Nacional de Creadores. También recibió la beca Jumex para estudios en el extranjero. Paralelamente a su trabajo como artista, ha sido docente intermitentemente desde 1994 en la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda y en la Universidad de las Américas en Puebla. De 2004 a 2007 fundó y dirigió la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. De 2011 a 2014 coordinó las clínicas de actualización en arte contemporáneo en la Curtiduría en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es cofundadora de la Asociación Civil Lugar Común Nueva Patria, iniciativa vecinal y de artistas ubicada en el suburbio de Pueblo Nuevo de Oaxaca de Juárez. Desde 2017 ha dado origen al proyecto El Club con otras mujeres bordadoras. Y pues precisamente hoy abordaremos, ¿no?, la práctica que este grupo está desarrollando. Por otro lado, voy a leer muy brevemente la semblanza de Tumint, porque creo que esto sí todavía es un proyecto que está surgiendo. Tumint es un equipo de trabajo compuesto por la Sihuame Tlazahuane, mujeres hiladoras de lana en lengua náhuatl, Erika López, Irene Hernández, Herminia Fuentes, Eloides Méndez, Elodia Álvarez, Elisa Arroyo, Lorenza Hernández, Guadalupe Sánchez y por las artistas Nuria Montiel y Fernanda Suárez. Nos contarás más de eso. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar acá y pues empezamos. Muchas gracias, Nina, y sobre todo muchas gracias, Mónica, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, en lo que empezamos, tengo acá un video del club. Se ofrece falta de barrio, experiencia de vida, tal vez se recibe despecho y afecto. El club surgió a raíz de una conversación que tuvo Mónica en 2016 con una señora de la colonia La Joya, que le platicó que su nieto ya solo quería comer Doritos y tomar Coca-Cola. 13 rojo. Claro 14, claro 15, claro 16, 9, 10, 11, 12, 13. Mónica se puso a investigar sobre la industria alimenticia y en específico sobre los Doritos y nos lo comentó a las mujeres que conformamos actualmente el club. La invitación fue a abordar y hablar sobre la comida chatarra. Mi recuerdo más lejano es cuando estaba yo con mis hermanos. Mi mamá nos compraba donuts, sabritas y nos sentaba en la mesa
y veíamos un programa que se llamaba Cachirún, Los Cuentos de Cachirún. Uno de mis recuerdos que tengo fue de mi niñez. Cuando yo llegaba de la escuela y me iba yo a entretener a unos niños cerca de la casa, el sábado o el lunes de premio nos daban irnos al Zócalo. Y en el Zócalo, lo que para mí era lo más bello, era que no me daban dinero a mí como la más grande, y yo iba a surtir Doritos, Sabritas, papitas, dulces, chicles y de todo tipo de golosina. Mis primeros recuerdos con las comidas Doritos y papitas y demás son en la adolescencia. Ayer me quedé pensando en eso cuando empecé a tener amigos, a ir a fiestas, pues a salir realmente sola de mi casa, y fue cuando empecé a consumir esto y me volví gran consumidora. Bueno, mi recuerdo más allá es cuando íbamos a los torneos de básquetbol a las comunidades con mi padre, y mientras él se rifaba la camiseta en ganar, nosotros, mi hermano y yo, aprovechábamos para sacar dinero de su pantalón e irnos a la tienda a comprarnos después. El recuerdo más lejano que tengo es como de los 10 años, que íbamos con mi prima a la tiendita a comprar cazares. Y nos llevábamos un limón partido, porque en mi casa todo esto estaba mega prohibido, porque fueron naturistas, mi familia fue naturistas desde los 50, entonces comer esto era pero ya el pecado capital más grande. Entonces salíamos y nos íbamos a la tienda de escondidas a comprar cazares, y bueno, o sea, nos sentíamos las más rebeldes y las más libres de este mundo. Los ingredientes que ahorita tienen los Doritos en términos de las sustancias químicas que les ponen no tienen nada que ver con lo que tenían hace 30 años. O sea, hace 30 años ese mismo producto no tenía tanto conservador y tanta sustancia química. Natural. Eran, entre comillas, un poquito, digamos, estaban menos procesadas, ¿no? Pero justo, pues la masificación, porque tampoco se producía tanto, ¿no? La masificación va a obligar a la agroindustria a experimentar con más y más sustancias químicas, ¿no? Hasta llegar a este potencializador del potencializador, ¿no? ¿Y esto para qué es? Pues para generar la adicción. Porque la señora que llega y le dice a Mónica que su hijo no puede comer otra cosa más que Doritos y Coca-Cola, ahí estamos hablando de un caso de adicción. Es decir, esta persona lo único que quiere comer es eso porque es adicto. Y eso está relacionado con el trabajo de voluntariado, que de alguna manera es como una ofrenda de tiempo, de atención, de cuerpo, porque pues, cada uno de estos se ha tardado medio año. Comemos más y menos Doritos, no ha cambiado nada, solo un asomo de conciencia. Atrapadas estamos en la practicidad, en la resignación, en la costumbre. Las papilas anuncian con bravuconería que se han independizado de nuestra voluntad, viven su vida aparte. El club está conformado por un grupo de mujeres que vivimos en los municipios de San Pablo Etla y Pueblo Nuevo, cerca de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es una iniciativa mía y convoqué a las señoras para ver qué podíamos ser y crear conjuntamente. Que imaginar es en plural, que las penas con bordados son menos, que los bordados se animan cuando están platicados. Y el club se compone de 2, 4, Sí. y es Beatriz, Amparo,
¿Gabriela o Gabriel? Gabriela. ¿Cuál es la relación entre esto y esto? Vamos a ponerle eso de cabeza pensante. Y luego acá, ¿qué es? ¿Esta relación qué es? Bueno, es que esta cabeza pensante Ella busca. pensó algo, ¿no? Pensó algo. Y de acuerdo a lo que pensó, buscó y aquí encontró a 4. Ajá, y buscó a 4. Ajá. Ya que encontró a esas 4, formó al club. ¿Y qué es lo que pensó y qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que pensó? Un proyecto. Buscó con quién hacer el proyecto. Bueno, primero quería saludar a Nina, a ti, agradecer la invitación. Siempre me da mucho gusto venir aquí al museo a platicar. El club surgió precisamente como se narra aquí, con una plática que tuve con una señora ahí en el suburbio de Oaxaca. Estábamos como por minuto 6. Seguir con el debate, ¿qué debaten? Las puntadas, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos podemos tardar en hacer el proyecto, ¿no? Qué colores podemos usar. Bueno, yo sé que sobre feminismo y sobre la actualidad. Aquí Futuro, esto comienza por bordar, por un bordado, pero ahora están surgiendo otras vertientes, entonces ya el bordado sigue siendo... A ver, espérame, es que este es bordado, comienza sí, como bordado. Pongamos que en la primera fase. Primera fase. Bordado, sí. Es lo que hicimos. ¿Cuándo hemos aprendido otras cosas? Bordado. Ajá. De un bordado a otro, textilando paseos sin rumbo fijo. Lo más relevante para mí que me ha dado el club es saber que todas tenemos algo que dar, que seamos muy diversas y de muy diversos modos, todas tenemos algo que aportar. Tienen pues muchos valores que yo he visto, que a lo mejor yo los tengo, pero no los veía, pero los veo en ustedes. Así como el hecho de la paciencia, saber respetar sus gustos, que pues a veces no coincido y dije, y entrarle al aro con ustedes. Pero más bien todas tenemos mucho que aprender de cada una, y en especial de Mónica, que es la artista, porque nosotros venimos de un mundo tradicional, común y corriente, y nos llega de nosotros alguien que es del mundo del arte, pues nos cambia un poco el panorama. En el caminar hemos moldeado. Lo que para mí es mucho, para otro se complementa y se hace un bien común. Lo que más me ha importado es el imaginar juntas. Yo he aprendido a darle vuelta a las cosas para que las ideas que son lejanas acaben siendo brillantes y nos acaben emocionando a todas, ¿no? Para mí es una especie de oasis, en donde podemos decir las cosas y sé que no va a haber como malentendidos, y si los hay también como el espacio abierto para poder decirlo. Genealogía otra, Doritos 4. El pariente de la sierra ha leído con sus manos el renglón completo que yo solo sé decir en pedacería: mora, gusano, capullo, hilo, tinte, telar, textil. El primer Dorito se hizo con hilo de seda producido en San Pedro Cajonos por la familia de Moisés Martínez. Al terminar el bordado, yo opiné que no se había honrado el hilo, tampoco se había honrado el inmenso trabajo que fue hacerlo. El concepto de honrar se ha convertido en un motor que nos ha guiado de una pieza a otra. Honrar es observar, conocer y hacer las acciones necesarias
para develar órdenes dentro de los cuales creamos. Por eso seguimos colaborando con Moisés para que él desarrollara el Doritos 4, que está pensado para honrar las propiedades del hilo de seda. Por ejemplo, tejer el hilo, no bordarlo y usar las técnicas existentes como la del tejido de cintura. El hilo recupera el habla de la sierra, Doritos 4, y en el suburbio honramos el trabajo con hilo industrial, Doritos 2. También había que hacer ver lo que la puntada puede, Doritos 3. Honrar lo que hay y lo que no. Desdoblar al infinito la deuda que se expande. En vez de señalar la falla a la distancia, acá habitamos la contradicción. Sí, buenos días. Acá tengo ya la lista de hilos. Son 17 madejas del 760, 55 madejas del 666, 58 madejas del 400, 47 madejas del 3743, 53 madejas del 3371. Texto textil, colaboración palpada y apalabrada. Un acuerdo es hacer un tejido cerrado y abierto, lazos que invitan a actuar y coartan a la vez. Acuerdarse para hacer en conjunto. El hilo lo encuentra usted entre quienes traman. No se engañe, esto no es una imagen y sabemos de la fragilidad de las hebras. Tampoco se quiere comprar la vida con palabras. Es solo un nudo corredizo rehaciéndose a la medida y al tiempo. Economías varias, trabajo, pago y trueques, tenacidad y tiempos muertos por chascarrillos, olvido y reflexión, organización y desánimo. Paralelamente a los Doritos empezamos a hacer un acuerdo entre nosotras. Desgraciadamente mi experiencia en proyectos colaborativos anteriores ha sido la privatización real o imaginada de los capitales materiales o simbólicos que se producen en conjunto. Describimos la relación que estamos estableciendo y asentamos los acuerdos. Lo desarrolló Mónica con asesoría sobre ley autoral, con Héctor Meneses, el director del Museo Textil, y nosotros sugerimos modificaciones. La idea es que esté en cambio constante y que se ajuste a las situaciones que vayamos necesitando. Dechados. Desde las ancestras de las ancestras, escuchamos la invitación a asentar, replicar y modificar la colectividad. Los cuadernos de Dechados muestran la estructura del proyecto. Esta es la historia de las situaciones que se dieron y las personas que tuvieron que estar para que nos conociéramos. Como antaño, el textil asienta las labores que contabilizamos, de dónde venimos, cómo hacemos, qué tenemos. También el dinero que recibimos en esta primera etapa del FONCA se dividió de manera asimétrica, 2 partes para Mónica y una para el proyecto. Este bordado es una rendición de cuentas de cómo se invirtió el dinero. Con la venta de los bordados se hace un fondo común. Sus precios están fundamentados en las 3 partes que nos conforman como grupo. Imaginamos, hacemos el trabajo manual y creamos brillo. Dicho con otras palabras, una parte es el costo de la producción, otra igual es la producción de una nueva pieza y la tercera se invierte en hacer algo en grupo o individualmente, pero por puro gusto. Este sello lo diseñamos entre todas y muestra que en este primer momento del colectivo, aunque cada quien haya abordado su versión, la presencia de Mónica como artista crea una asimetría en el grupo. Cobija. Bordarse nombres porque podemos.
apostarse por otras porque queremos. Cobija de a pie, nos cubre a todas. En contra de las manecillas cada una se imagina. Judith, pastel de tela ofrecido, que quiso ser de piedra, de pirámide a oficio de mano, brillo de fiesta malograda. Mónica, de la corola saco mi cabeza esforzada, fatalidad del lienzo blanco que ofrezco. Alcanza mi eco a las otras, ¿qué es lo que la murciélaga escucha? Beatriz, los hijos incrustan la casa en el pecho. Negro y gris son los colores del logro y la esperanza, rayas disparadas al cielo, pilares pelones colados con vida, cuidánima. Gabriela, bustentándome a media gata y rumbo en pie de ataque. El mundo es vitrina y yo soy paseante. Todo interesa, pero nada me atrapa. Después de 7 vidas, tal vez me tengan entre ustedes. Amparo, no tejer migas, jalar lazos para anudar por allá. Un ruego a la memoria, ser maga e ilusión. La imaginación de los nietos siempre. Le venimos ofreciendo una transformación indimicolectública. Señoras, ¿serán calidignas las negociaciones? ¿Se dará una amistaginación? ¿Nos habremos contagiado de complivisajes? Sobre la tierra pisonada estoy preguntando por alguna lombriz que saque su cabeza por la aguja metida aquí. Convierte el bordado en membrana que soporta y en la que nos adivinamos. Amparo. Mis viajes soñados están en el mismo lugar que los hijos, los nietos y los amigos. Beatriz. Lo mío es estar con la gente, distraerla, platicar y ir de un lugar a otro. Gabriela. Palabras antes no dichas sobre dibujos hurgados en la memoria de niña. Judith. Vamos a preguntarte, Mónica, en tu colaboración con el club, ¿cuáles han sido las condiciones específicas para que se haya dado como se haya dado? ¿Cuáles han sido los denominadores que han encontrado para seguir trabajando en muchos años que llevan juntas? Bueno, primero creo que algo que es importante es que surgió porque yo quería, ¿no? O sea, nos encontramos en un taller de bordado en donde conocí a la mayoría de ellas y teníamos en conjunto esto, que quehacer, que es bordar. Una de ellas ni sabía, pero le encontró el gusto pronto y a partir de ahí empezamos, digamos, como un diálogo, porque yo me di cuenta que es una cosa muy distinta dar clases de arte a ustedes, por ejemplo, ¿no? Porque ya hay un interés en común, hay cierto lenguaje compartido y por lo menos está como esta urgencia, este deseo de ser artista. Con alguien que no, pues el punto de partida es completamente otro, ¿no? Y lo que se fue desarrollando, digamos, como una especie de metodología, que pues no es ninguna metodología porque tienes que estar imaginando todo el tiempo, es la señora que me dice de su nieto que ya no come comida, que solo quiere comer Doritos. Entonces dije, wow, bueno, pues por ahí podemos entrar,
Entonces de ahí me pongo yo a investigar, de ahí hago yo un pequeño bordado, haciendo como un boceto de lo que podría ser, voy, hablo con una de las señoras, hablo con las otras, o sea, como que todo es un trabajo como muy minucioso que va haciendo así como pasito a paso. Y pues es un estar hilando gestos, frases, cosas que salen en los trabajos mismos, como una inflexión, como por ejemplo que Amparo dice, pues es que claro que no salió bien ese bordado porque no honramos el hilo. Wow, eso soy increíble. A ver, vamos a ver qué es eso, qué sería entonces honrarlo, qué son otras cosas que podemos honrar. O sea, como que creo que lo que ha sido más emocionante, digamos, del club es como este ejercicio de irse adivinando mutuamente y que creo que ya llegamos a un punto, porque pues ya llevamos muchos años juntas, que estamos como entrando como a otro momento en donde yo había apostado completamente como por la imaginación y la creación conjunta, y creo que ahorita es hora como de cambiar estrategias para seguir juntas si ellas quieren también. Una cosa que también ha sido importante y que fue una condición es que tenía que ser un trabajo pagado. Es un trabajo que está pagado muy, muy básico, pero de todas maneras es una entrada importante para las señoras. Desde que se acabó la beca ya no hay, ¿no? Y entonces hemos producido menos. Yo lo he estado pagando, pero ya tampoco tengo para solventarlo. Entonces como que siempre estamos ahí negociando cómo seguir, y de repente no me queda como tan claro como que tanto esto puede seguir o no, porque obviamente las señoras tienen un montón de urgencias otras, que esto digamos que es como una urgencia menor. Estamos ya muy claras en que ellas me dicen, esto es más importante para ti que para nosotras. Yo lo tengo muy asumido, que sí, que pues es como algo que a mí me importa, que es mi vida, pero la vida de ellas es más bien ser abuelas, subsistir. A veces una de ellas no puede estar porque tiene que trabajar muchísimo, y así. Es como un proyecto que ha subsistido a contrapelo en todas estas circunstancias que son de mucha adversidad. Como me parece súper interesante que la van construyendo al andar, y en función de cómo esto, Nuria y yo nos preguntábamos, ¿por qué el Doritos? ¿No? Eso no lo platicamos cuando tuvimos la primera conversación, en el sentido de por qué representar eso, y ahora nos lo compartes en el sentido de que era la inquietud de una señora y como que se van jalando los hilos que van pasando. Claro. Por ejemplo, uno que aparece aquí, que es la bolsita volteada, surgió en una plática que Amparo, que es como la que dice cosas así que más me resuenan a mí, que digo, wow, qué cosas, ¿no? Pero pues son también muy simples, todo es como súper modesto, ¿no? Por ejemplo, ella estábamos hablando una vez más sobre alimentación, y ella dijo, sí, claro, es que en la comida chatarra no todo lo que brilla es oro. Y yo, wow, eso, hay que agarrarlo. Entonces le dije, oye, bueno, ¿qué tal si pensamos que no todo lo que brilla es plata? Y entonces le damos vuelta a la bolsa de Doritos. Y entonces, pero ahí como que sí es mi trabajo de rescatar, de decir, a ver, espérate, vamos a comprar una bolsa, vamos a darle la vuelta, vamos a tomar las fotos, en la siguiente reunión. Entonces yo les digo, oigan, ¿y les gusta esta foto? Esto fue por lo que dijo Amparo, que así. Y hace poquito, porque estaban viendo las señoras, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Y Judith, que es muy animosa, dijo, no, pues no puede ser más que en punto de cruz. Yo dije, no, eso es una locura. Y ella dijo, por eso lo vamos a hacer. Y yo, bueno, pues va, por eso lo hacemos, ¿no? Pero pues sí, de repente son como unos despliegues de trabajo muy grandes, pero veo que eso es algo que les gratifica. Yo no podría, realmente en el Dorito 5 yo fui la que bordé menos y peor, porque son unos diagramas complicadísimos y me equivocaba a cada rato, y ellas lo llevaron a cabo increíble, y es un trabajo de locura. Creo que en ese sentido es súper bonito como tú tienes toda la participación como artística, pero también ellas van mostrando, ¿no? Como la dimensión, el tema, y como que así conjuntamente van como encontrando una deriva que en nuestro caso, con mucho menos camino andado, ha sido como similar,
en el sentido de reconocer de qué desde herramientas artísticas podemos ofrecer, pero también donde hay temas que no sabemos, como el telar de cintura o el hilado. Entonces, como ir viendo cómo se conjuntan diferentes saberes que generan otras nuevas cosas, como cómo ha sido para ustedes como ver el despliegue de eso en su momento, como más cuando ya se expone o cuando encuentra como un puerto para compartir. Yo lo que creo es que son situaciones súper distintas. Es muy distinto trabajar con artesanas. O sea, digamos, la situación de la zona periurbana es una situación en donde yo veo como el despojo de la manera más clara, porque es, digamos, como un grupo social que solo sirve. O sea, uno de los conceptos más complejos es decir, a ver, espérate, es que no todo tiene que servir, es que las cosas también significan, ¿no? Pero pues también ves lo que es la vida de esa colonia, que yo vivo cerquita, pero pues es como de estos lugares en donde ellas viven como en la parte de abajo y la parte de arriba es un poquito más elegante, digamos, no mucho más, pero pues sí vivimos como cerca, pero pues hay una diferencia muy clara. Y no por último, pues es bien interesante, son colonias pegadas, pero donde yo estoy son usos y costumbres y donde ellas están ya forman parte de la municipalidad y eso es impresionante cómo influye. Y me refiero a eso porque yo me doy cuenta que a diferencia de cómo trabajan ustedes, es que pues es como un camino andado el que trabajes con alguien que tiene un conocimiento formal y matérico en el tema, a diferencia de que trabajes con alguien que sabe nada o poco. Digo, todas tienen algún vínculo salvo Amparo, que fue empleada de Telecom toda su vida, se acaba de retirar y nunca había bordado y se metió nada más por curiosidad. Pero creo que el trabajar con artesanos ya te da un tipo de intercambio otro, porque ya hay una sensibilidad andada, heredada, ejercida en familia, y la zona periurbana pues es realmente una zona de despojo cultural también, porque no hay acceso a la ciudad realmente, porque el vínculo con la ciudad es de servicio y el vínculo con el pueblo es mítico, o sea, realmente van a visitar a sus familias, las que tienen todavía en el pueblo, los días de fiestas y es que. Entonces ahí creo que se parte como de otro lado. Me quedé pensando después de platicar con ustedes porque digo, wow, quién sabe cómo sería trabajar con artesanas porque el diálogo forzosamente tiene que ser otro. Y no sabría cómo, porque con las señoras pues también lo fuimos armando entre todas y como de ir viendo cómo podíamos poblar esa relación realmente, ¿no? Claro, pienso más también por ahí la importancia del tema, como que el tema fue abriendo esas puertas, porque en nuestro caso, pues sí, como bien dices, o sea, había un interés en la lana, ¿no? En la lana particular, y claro que las iguames sí tienen como una historia con la lana, sus borregas, la caminan, pero creo que algo que nuestros proyectos comparten es que muchas de ellas, como también la realidad de cada comunidad es muy diferente, aunque es una comunidad muy remota, era como un saber que no estaba en uso. Y que algunas no lo querían aprender, otras sí, entonces como que no era como en algunas comunidades en Oaxaca que se siente como la genealogía del artesano que tiene todo como encarnado. Aquí era como un recuerdo físico y material, pero también como en un borde como del olvido. Y entonces como, pero siempre hemos partido de la lana y la lana nos ha hecho ver nuestras diferencias en el náhuatl, en el cómo ponemos precio. Y también por ahí, por eso nos interesaba mucho pues platicar contigo, porque, o sea, estos proyectos, la parte de cómo se distribuye el recurso tiene que ver con cómo se organizan. Y a mí me parece súper interesante que en el club, o sea, tienen esta parte del contrato como una forma de organización, pero donde está también la parte como económica. Y donde pues sí, como que en el video se muestran las diferencias. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido esa parte de llegar a esa negociación,
como porque creo que a veces se gana más evidenciando la diferencia para no caer en la ilusión de una igualdad cuando hay muchas diferencias estructurales que imposibilitan también imaginar como... A mí me pareció súper importante desde la primera vez que nos juntamos de decir, oigan, es que nuestros puntos de partida son muy distintos. Nuestros intereses en esto seguramente también son muy distintos, las expectativas que tenemos. De entrada, esto para mí es, digamos, como ahorita, por ejemplo, que Nina leyó el currículum, dije, oh, wow, ¿por qué no leí el currículum del club en vez del mío? ¿No? Por ejemplo, eso quiere decir, para mí el club es un paso más en una trayectoria. Para ellas no construye valor simbólico en su contexto. Eso ha sido lo más difícil de todo. He hecho los intentos por aquí, por allá, para que pueda crear valor en el contexto que ellas tienen ya armado, pero eso ha sido lo más difícil, siempre se quiebra por algún lado. A mí me pareció importante lo del acuerdo por dos lados. Uno, porque yo venía de estas malas experiencias en donde de repente es que tú estás diciendo que tú eres la autora. Yo no, es que es imposible que en ese proyecto, que me decían eso, yo fuera la autora porque era algo que se replicaba solo. Entonces como que ahí había algo que no se había hablado. Yo dije, no, pues es que mi responsabilidad es que no se habló desde un principio. Y en el otro fue precisamente ahí en Lugar Común, que nos dieron un súper apoyo, que de repente el apoyo desapareció, que nunca se rindieron cuentas, y yo dije, no, ya un tercer fracaso, yo ya no. Entonces de ahí como que muy al principio les dije, oigan, es que tenemos que poner todo como muy claro sobre la mesa, digamos como en este gesto, ¿no? Como en este gesto medio irónico, pero también para mí necesario, hicimos este acuerdo que es como muy acartonado, que ellas dijeron, ok, vamos a hacerlo, pero 5 años después, o 6, me dijeron, y tú nos forzaste a hacer ese acuerdo, y yo, bueno, pues no sé si las forcé, ustedes estuvieron de acuerdo, pero vaya, ese tipo de pláticas son las que nos dan pie para lo siguiente. Ya hicimos un nuevo acuerdo, ya no conmigo, sino con otro artista, con otra artista. Es una cosa muchísimo más lúdica, es un objeto muy bonito, que de hecho se va a mostrar ahorita en el Museo de Arte Popular el miércoles junto con todo lo demás. Y ya es como un paso más, pero siempre en este afán de crear acuerdos, pero también de darnos cuenta que pues, después de 4 años puedes decir, oye, no me gustó. Ok, va. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, como de estar generalmente paradas en un disenso. Creo que es importante como, más ahora, creo que es importante como saber quedarse en el disenso y saber qué hacer con el disenso. Entonces, básicamente son 2 cosas que están presentes en un acuerdo, que es la distribución del capital simbólico y la distribución del capital material. Eso en ley autoral está muy estipulado. Y se desarrolló con gente que trabaja en artesanía y que sabe, y que se fue como modificando con cosas que sugirieron las señoras. Y cuando se quejaron, que no había confiado en su palabra y que además de todo las había hecho que se bordara. Entonces yo les dije, oigan, ¿qué otra cosa pudiéramos haber hecho? Hubieras podido haber confiado en nuestra palabra. Dije, oh, wow, bueno, no, eso fue lo que se fue súper chueco antes, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de lo que hacemos, que es el bordado, cómo podemos modificarlo en este nuevo acuerdo que ustedes van a hacer con esta otra artista. Como que estar siempre en ese espacio, rectificando, dándote cuenta que hagas lo que hagas, la simetría siempre va a estar ahí, pero cómo puedes como también verlo como con sentido del humor. Porque yo les decía, y sí, ahora resulta que yo voy a ir al MP con mis bordados a decir, voy a meter una denuncia, aquí está mi bordado, pues ¿cómo? También tiene como una cosa ahí como muy absurda. Y otra cosa es que yo creo que desde el principio se habló tan claramente de los capitales que estaban ahí involucrados, que yo digo que eso nos ha permitido trabajar estos 7 años sin que haya habido hasta ahora ni un solo problema. Entonces, como que eso es lo que hablaba con ustedes la otra vez, de decir, no creo que vaya a ser lo mismo, porque en una comunidad, no sé si en la de ustedes funciona así, pero en una comunidad efectivamente los acuerdos no son escritos, son verbales. Y ahí, por ejemplo, con Moisés, con el que estuvimos trabajando,
me contaba que tiene como esta relación como muy irónica con los usos y costumbres, que dices, ¿qué usos y costumbres es? Te usan y te acostumbras. Y luego dice, no, bueno, pues es que en estos acuerdos verbales que se hacen, pasa un montón que de repente alguien dice, ay, ya no me acordaba, ¿a poco ahora sí? Entonces ahí hay algo que platicábamos con Nuria y con Fernanda el otro día, de decir es que también en las comunidades es muy difícil llegar frontalmente a proponer algo así. Digo, aquí en esta zona periurbana y las señoras que son súper rudas, después de 5 años me dicen, nos ofendiste con esto. Entonces es como algo que es complejo porque de antemano es partir de una desconfianza o partir diciendo se nos puede ir chueco. Y eso de repente pues es muy delicado. Y yo pensando que a través de esto, porque hicimos ritual y medio, que una comida para las firmas y que esto y que las asesorías y las pláticas, pues de todas maneras después de 5 años pues no les había gustado. Pues así es. Pero creo que en vez de tenerle miedo, creo que ese es como el material con el que hay que trabajar, siendo que en comunidades puede que sea un poquito más delicado, porque si hay como una comunidad operante, creo que es más delicado llegar a modificar como las reglas de operación. Como que siento que en una zona periurbana, que es como una zona en suspensión, como entre medio de lo urbano y lo rural, hay como un poquito más de entrada, pero igual estoy interpretando yo mal, no sé. ¿Cómo lo vean ustedes? Pues yo pienso como en el caso de ustedes, sí tener un acuerdo físico y material y el proceso de poder replicar, o sea, es muy, muy diferente a como nosotras hemos trabajado, porque como dices, ¿no? Justo en la toma de acuerdos, primero siempre son muy largas. Luego, como no logramos entender a dónde llegamos, no sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. Y como que es un constante, incluso ir tomando notas, porque como dices, no hay como nada a lo que nos podamos agarrar. También nosotras navegando entre el náhuatl y el español, creo que nos pasa que a veces yo siento que hacen acuerdo entre las iguame, luego nos comunican una parte, y que en esos fallos, o sea, en esos espacios de malinterpretación es donde podría haber esos fallos que pues tenemos que habitar. ¿Tú quisieras agregar algo, Nur? Aquí también está su presentación de ellas. Pues justo, sí, yo creo que es parte del proyecto, ¿no? En nuestro caso, como el cómo siendo mujeres que pertenecemos a contextos tan distintos y con necesidades muy diferentes, estamos intentando entablar un diálogo que busca que podamos trabajar de una manera armoniosa, creativa, donde no haya justa en el trabajo, en la que juntas podamos como definir cuáles son los precios justos de nuestro trabajo, que es algo que también nos cuesta. Y yo creo que ser flexible también a cómo va mutando. Yo he sentido eso, que hay que estar como muy abierto, muy dispuesto a escuchar las necesidades cambiantes de las integrantes y poder ser flexible en las formas de trabajo, etcétera, aunque también el compromiso es súper importante. Ahora justo nos hemos enfrentado con eso, los compromisos, y que justo salió de ellas la necesidad de que las compañeras se comprometan, entendiendo que no todas podemos dar lo mismo, ¿no? Que no se trata de que todo el mundo trabaje 8 horas, no, cada una tiene otras labores y que esto está por encima y que cada una puede dar de distintos lugares, pero lo que puede dar lo nombra en voz alta, y eso creo que sí, de ahí también la necesidad, yo entiendo, de pronto bordar lo que uno acuerda para evitar como malentendidos o relaciones injustas o relaciones de poder, etcétera, confusiones, etcétera. Neno igual no sepan que esto lo que entiendan ulío la tawa igual de sus voces, ¿no? En la asamblea. Las que tiene pero chichibulaya o ahí después ahorita pues igual no manestiliste pues amno un mati que ne mo panto que en día de canchanica. Pues yo aprendí parte de mi mamá,
Mi mamá pues también sabía hacer de ese telar de cintura, entonces yo ahí también me ponía a verlo, pues cómo lo hace. Entonces de ahí pues ya como que me dio intención de hacerlo. Y con mi mamá me fue apoyando, dice, para que me enseñe, para tan siquiera para mis hijos. No importa, no importante para que alguien que lo enseñe o que los haga en ajeno, ¿no? Tan siquiera para mí. Ajá, sí, así dijo mi mamá. Y a mí eso me sirve. Ajá, sí, para mis hijos. Pues más yo sé bailar toda la lana, lo que se puede, delgado o grueso, pues este sí no me falla, sí sé hilar. Como yo creo que por 1 kilo, creo que me hace como 20 días de hilado, de delgado, pero el grueso pues son 15 días, pero casi, no todo el día, nomás de a ratitos. Pues no matilla, pero igual no sé quién tocniwa yo technextilista que yo ni como tsukotzen tlahkits monechtili porque de plan no mati den tlahkitis onasha ya tsukotzen monechtili que no mati tsukotze. Como le digo, me enseñó mi mamá y pues me dijo que pues que aprenda y que me enseñe porque bien para mí ya no para ella. Siempre con matilla que ni mochivo de senguey, pero de ni canga de huase como poetía. Ajá, se es no. Ajá, pero más que caché como amon matilla de tlen colores ni huele mochivo. Ot matilla se huele de istak wan en licht colores. Ajá, pero más que ni canga ahorita ya mate de yo más que Neno igual no sepa ni que esto lo que entiendan ulío en la tawa igual un chihuahua en til máquina en las que tiene pero en chichihualaya o ahí después ahorita pues llegó el manestilisti pues amno un mati que ne mo panto que en India de Cantlenica. Pues yo aprendí parte de mi mamá. Mi mamá pues también sabía hacer de ese telar de cintura. Bueno, los audios que estaban eran justo pues de la Siwame, ¿no? Hicimos este ejercicio que ahí como resuena con un poco la dinámica que tú hiciste, Mónica, de los Doritos. Pusimos los textiles que hemos estado trabajando en los últimos años y platicábamos en el sentido de qué es el proyecto para cada quien, reconociendo que pues sí, al ser el náhuatl su lengua madre, tienen una capacidad de habitar ese lenguaje en un sentido mucho mayor y que también es como una cosa de complicidad entre ellas, en donde nosotras no entramos como mujeres externas. Entonces fue bien importante como respetar eso y bueno, estaba aquí hace 2 semanas Yasna, ya como yo he aprendido increíblemente de ella como, pues sí, la incomodidad de no entender la lengua y de estar a gusto con eso en un país en el que existen tantas lenguas bajo un gran paraguas del español tristemente. Entonces como personas que hablamos español, sentir esa incomodidad y permitirnos como diálogos más mediados por las expresiones corporales, el que pues sí, que una se siente que quieren que estemos ahí, aunque como bien dices, puede cambiar en cualquier momento, como que el interés y el deseo de estar ahí juntas. Yo me preguntaba dónde están las curiosidades de ambos lados, qué es lo que mutuamente se dan curiosidad. Porque yo creo que la curiosidad es una postura muy útil en estos ejercicios, porque va de alguna manera, es como un buen escudo en contra del prejuicio, porque te permite preguntar y te permite sorprenderte de quién es el otro, tan otro o tal vez no tan otro, o otra. Y en este sentido me preguntaba como qué han detectado ustedes o de cuáles son las curiosidades de ellas hacia ustedes o al revés de ustedes hacia ellas. En términos textiles, que yo creo que es parte de lo que nos reúne a todas, la curiosidad por seguir aprendiendo técnicas que, como bien se escuchan ellas, vienen desde sus madres o las abuelas, pero hay otras que se han ido deslavando y ya no están, y por nuestro lado también, ¿no? Como la entrada a los textiles y al color. El color ha sido como la curiosidad, el punto de partida que nos ha permitido
pues observar el territorio. Y ahí entro mucho como el proyecto de Flash y el paisaje y la pregunta del territorio y la pregunta del color, cómo el color nos dice mucho sobre el entorno. Entonces, desde el ejercicio de juntas con el libro de recetas que teníamos, identificar las plantas, saber cuáles ellas reconocían. De ahí pues reconocimos el cúcuxtle, el muitle, la casca de nogal, otras que no estaban en la temporada. Y empezar a jugar con eso, con las plantas y el color, creo que a todas nos puso en un mismo suelo. Y no sé si quieras agregar. Yo creo que siempre es bonito cuando algo que es habitual para una, de repente en los ojos de la otra, tienes una nueva mirada de lo que haces. Y yo cuando conocí a Elodia, hace muchos años, no tantos, pero no hace un par de años, como que yo la veía hilando y a mí como que me parecía así súper mágico, y yo creo que esa tensión de que a mí me pareciera mágico que estuviera hilando fue, voy a irte a buscar porque tienes que conocer a mis compañeras. Y yo creo que al menos como esa sensación de fascinación a lo que está haciendo la otra persona y la otra persona sentir como un refresco por la mirada de alguien que quién sabe cómo llegó ahí, porque yo siento como las personas que llegan a Coahuila a veces te sientes como en una realidad muy diferente. Entonces como esa nueva mirada y esa intención de aprender, escuchar, aunque no entiendes, pero como de permanencia, creo que en mi caso fue como importante para ir desarrollando el vínculo con las tejedoras. Y creo que ellas también con nosotras, como que nos preguntan de nuestros amores en la ciudad, nuestras familias. Hay también una cosa de qué hacen. Por ejemplo, ahora creo que van a venir mañana, pero cuando Nur les habló del museo por primera vez, era como el museo allá no tiene un valor como término. Entonces creo que, o sea, a veces se plantean inquietudes, términos, particularmente ahora porque estábamos bajo un proyecto específico, y eso ha ido como trabajándose a tal grado que nosotros decíamos, quien quiera venga, como que tiene que ser algo muy desde que deseen venir, no tienen que venir todos, y ahora no sé, o sea, es muy lindo que quieran venir todas, pero que fue como que ahí creo que pusimos una semilla de curiosidad que fue creciendo y que se responde, creo, mañana. Eso es una súper suerte. Esa es una suerte increíble, que exista como este encanto, esta curiosidad por aquello otro que está ahí, porque de alguna manera mi colaboración con Moisés, con el del Doritos 4, que se hizo la seda desde cero, me di cuenta que para él realmente el museo no tiene gran importancia. O sea, realmente con todo el año ocupado entre familia, mayordomías, tequios, cuestiones familiares, es muy difícil que pueda haber, digamos, como un interés, como que no es redituable a ningún nivel. Y como que creo que ahí es un punto que me parece que a ustedes les podría servir, ahorita escuchándolas pensé, de qué es lo que se ha hecho previamente ya en la zona como para tasar o para articular de alguna manera como estos capitales si es que quieren empezar a desarrollar un acuerdo. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Cajonos es que ellos, después de muchísimo trabajo, llegaron a tasar el precio del gramo de la seda. Entonces yo no podía llegar a ofrecer ni más ni menos, era eso porque ese es el acuerdo que tienen en el pueblo. Pero resulta que un Doritos con hilo industrial cuesta 3 veces más de lo que cuesta el hilo producido de seda desde plantar las moreras en Cajonos. Y entonces ahí te metes en un súper problema, porque yo le propuse a Moisés, le dije, pues te pago más. Y me dijo, no me puedes pagar más porque me metes en un problema. Le dije, bueno, pero no puedo yo poner un precio a tu Doritos que sea 3 veces menos, y más siendo un hilo que ustedes produjeron desde cero. Y entonces yo le dije, ok, entonces esas 2 partes, ¿por qué no lo donamos a este museo que ustedes tienen, que tiene un museo que se llama el Santuario de la Seda? Y tampoco funcionó porque tienen un montón de rencillas internas, un relajo. O sea, ha sido muy complejo. El Doritos 4 no se ha vendido, entonces pues no nos hemos metido como en esa encrucijada, pero
Yo lo que sé, por ejemplo, en Oaxaca es que HARP ha hecho muchísimo trabajo en comunidades de trabajar con los productores, con los artesanos, de cuánto es que les cuesta qué para poder tasar. Y como que creo que eso es súper importante. Y otra cosa que me imaginaría también que es muy importante es que pues aprendieran náhuatl, ¿verdad? Sí, que yo creo que ahí justo cuando hablábamos de la asamblea, de cómo nos comunicamos, de cuando reina el náhuatl, de cuando entra el español, van apareciendo también en el proceso creativo, en el hacer, estas palabras que de repente ya vas pues aprendiendo porque necesitas comunicarte de cómo se dice la ordimbre, cómo se dice la trama, y van entrando esos vocabularios y definitivamente yo espero que aprendamos a hablar náhuatl o al menos entender y saber un poco. Y sobre las tazas, absolutamente, yo creo que esa ha sido también parte de las grandes reflexiones que tenemos en el equipo, es cómo ponerle un precio al trabajo, un precio justo, y cómo eso compite también con los precios de cómo en el caso de este proyecto del hilado de la lana, que tienes el hilado industrial y tienes el hilado en malacate, y el hilado en malacate pues responde a otra manera de hacer que no es el de la maquila. Entonces te enfrentas a cómo le pones el precio a una labor que se hace a ratitos durante todo el día, mientras caminas, mientras cuidas a los hijos, mientras estás con las comadres, que no es un tiempo medido ni cronometrado. Y bueno, entonces definitivamente yo creo que esa parte en algún momento le platicaba a Fer, que conocí por ahí a alguien que estaba metido en bancos comunitarios, en como estructuras de economías que se insertan en el capitalismo, pero que responden a la labor comunitaria. Y sin duda yo veo que esta es otra parte del proyecto que tiene que seguir nutriéndose de información para que camine. Sí, que otra parte de la reflexión como importante que ha sido ahí es, por ejemplo, como diciendo, bueno, también reconociendo nuestros límites de que no tenemos más conocimientos económicos que tenemos como que adquirir para trabajar, como sería el náhuatl sin lugar a duda como otra herramienta para continuar el diálogo, pero una era muy evidente que pensando en los esquemas que operan en Coahuila sería la jornada laboral del campo, como se paga un día en el campo, lo que eso implica a nivel de comida, de que alguien va a dar la comida. Y como que intentamos hacer ese ejercicio y tampoco nos funcionó, porque nos dimos cuenta que aunque las mujeres sí trabajan en el campo, o sea, hombres y mujeres, como que al final el tiempo y el trabajo de las mujeres, o sea, responde a una lógica masculina, pero también responde a otra lógica, como que también se juntan por querer estar juntas. Y entonces es trabajo, pero también es convivencia. Pero entonces a la hora de querer poder decir esto vale tanto, como que está mucho más mezclado y no es como esto es 100% trabajo, como pasa en el trabajo. Bueno, siento que como que eso fue un límite que llegamos a encontrar, que nos dimos cuenta que tendríamos que pensar otra forma de ponerle valor a este trabajo que estamos haciendo, porque también entre ellas hubo como, pero entonces ¿me vas a dar mi comida o no? Sí, hilo 20 días. Y nosotros era, bueno, pero no podemos tampoco, no estamos ahí, como estamos buscando la forma en como también nuestras idas y vueltas, que es lo que nos ha permitido trabajar, nos permita también entender cuál es lo que funciona para el proyecto en especial. Sí, una cosa que me llama mucho la atención en la producción de la seda es que se tasa el gramo de la producción de seda, pero ya no el tejido. Eso me parece loquísimo, porque pues el tejido también el tejido de cintura te toma mucho tiempo, pero eso ya no se cobra. Y luego cuando hablábamos también en nuestra conversación, entrábamos en el tema de economía, el valor justo del trabajo, cómo se hacen acuerdos, cómo tu precio pues también está insertado en los precios del resto del mundo, etcétera. Pero luego también hablábamos como del valor del objeto que producimos, en tu caso, Mónica, que se insertan como piezas de arte y que ahí pues también empiezan a adquirir otro valor. Nosotras hemos estado todavía, tú bien lo subrayabas, en el objeto relacional, la posibilidad del objeto que tiene distintas vidas. En la etapa, digamos, del taller, es un objeto que te permite juntarte, aprender, generar diálogos, preguntas y más preguntas. Después puede habitar el mundo del arte o puede habitar en el espacio del mercado de lo artesanal.
En tu caso, ¿cómo han ido desarrollando esto? Pues es que lo que hicimos fue tasarlo por lo que cuesta hacerlo, por lo que costaría hacer una pieza similar y tres partes iguales, ¿no? Y por una parte que quisiéramos tener para hacer lo que nosotros quisiéramos con ese dinero, pero en conjunto o individual si es que así se decide. Pero digamos que eso posiblemente lo cambie en una de esas, porque de repente, o sea, la idea es que, y que esa idea todavía me sigue gustando, eso ha sido básicamente como una reflexión que he tenido yo personalmente, obviamente con ellas, pero ahí como que ellas más bien me dicen, no, tú entiendes más de eso, mejor velo tú, y lo converso con ellas y de repente me dicen, no, pero está muy raro esto, y así, ¿verdad? Pero ahí sí es como algo que yo soy la que propongo, así de, oigan, ¿y a qué les suena hacerlo de tal o cual manera? Pero digamos que a mí lo que me pareció interesante fue lograr como un espacio intermedio en el precio entre artesanía y pieza artística. Entonces está como entre medio. Es lo que cuesta, por ejemplo, un Doritos cuesta 90,000 pesos, que es una artesanía muy cara o es una pieza de arte barata. Entonces me gustó como poder sostener, pues sí, ¿no? Me gustó sostener como ese espacio intermedio porque la artesanía es ridículamente barata y más si es textil, o sea, el textil es lo más devaluado que hay. Y bueno, ahí está el Carlos Arias que lo vende como arte y que lo vende muchísimo más caro, pero a mí me gustó como poder lograr como ese espacio entre medio, que con eso que nos han dicho muchísimas cosas entre medio, nos han dicho que somos monjas bordadoras ofrecidas a la especulación, porque definitivamente no estamos pudiendo hacer nada en contra de la especulación con las piezas. Eso se vende y en una de esas alguien lo quiere vender 5 veces más caro y otra gente lo compra, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, ahí pues ya no depende de uno, de los clientes que tenga uno. Pero creo que a la vez me parece como bien interesante que un objeto pueda habitar todos estos lugares, que no esté restringido a uno u otro lugar. Creo que para nosotras, pues el museo, ahora poder exponer acá, haber podido trabajar todo el proyecto desde el ámbito del arte, por un lado, pues nos ha permitido cuestionar desde el inicio todo lo que, desde cómo nos organizamos, cómo nos configuramos, cómo nos nombramos, qué valor tienen las cosas, dónde se exhiben, qué pasa con eso, qué estamos representando, quién tiene derecho a representar, bueno, todas estas preguntas. Pero por otro lado también es maravilloso que los tejidos se puedan ir y mover en una comunidad que está cercana a nosotros y que puede adquirirla. A mí me pareció padrísimo que vendieran los rebozos. Cuando me contaron eso yo dije, oh wow, me encantaría que en el club se pudiera hacer algo así. Parece muy padre, porque también como que ese espacio entre medio en el precio también conceptualmente confunde mucho a la gente. ¿Es entonces artesanía o es arte? ¿Es individual o es colectivo? ¿No? O sea, como que la gente tampoco se relaja como en esa parte, ¿no? Bueno, y justo en ese proceso pasaba que era como una artesanía, o sea, como es un proceso de aprendizaje, como que fue raro, como también decir, bueno, hay que venderlos porque queremos seguir trabajando, y ese era el motor, ¿no? Decir, necesitamos terminar esta producción, saquémoslo y compartámoslo. Y también era esta parte de decir, es un proceso de aprendizaje y se vende como tal, pero también generaba como una comprensión, creo, ambigua, en el sentido de, es un rebozo, pero es parte de una pieza de arte, pero no logramos entender si esto es una pieza de arte o si te lo puedes poner o no, ¿no? Como que también creo que la gente que los ha decidido comprar como que habita esa contradicción de que pueda ser una pieza de arte y que pueda ser algo que pueda bordar o poner en su casa y bueno, o sea, tuvimos… Es muy bonito sí, eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y a la vez yo creo que también va a ser bien interesante, bueno, en el proceso del montaje, o sea, una cosa es ver las piezas en el taller, ¿no? Donde habitan con todo lo que uno tiene ahí, dígase allá en la sierra o en nuestros estudios urbanos, pues tienes un chorro de otras materialidades, colores, texturas, información que rodea. Entonces, de repente también el proceso de ver los textiles en el cubo blanco te permite como de repente que tus sensaciones y tus percepciones sobre el color, sobre el material estén un poco más despejadas. Para mí, pues, es una emoción muy grande que también las Iguame puedan ver el trabajo que hemos ido logrando juntas
con ese despeje, como fuera del contexto que te mueve y te hace percibir las cosas bien diferentes. Ahí yo tendría una pregunta a ustedes. ¿Cómo van a manejar esta parte del Estatuto del Arte y del Artista? Porque yo a eso sí que no le he entrado. De hecho, el trabajo se va a mostrar en el Museo de Arte Popular porque no he querido que entre al contexto del arte, porque yo personalmente no le he entrado a esa discusión. Ustedes saltaron al Museo de Arte y ahí me gustaría como preguntarles cómo lo pensaron, como en relación de que si es arte o no es arte y en relación con ellas, porque entonces ya ellas exponiendo aquí van a ser las artistas. Pues yo sí lo veo así, o sea, yo creo que justo pues tuvimos grandes discusiones de qué éramos, de cómo nos entendíamos, si éramos Fer y Nur y la Ciguame, o si éramos una colectiva, o si era una colaboración, y lo estuvimos como dándole muchas vueltas, y ahí pues el colectivo es bueno porque el nombre Tumitl pues ya no tiene uno forzosamente decir todos los nombres, porque es la colectividad. Entonces en realidad como que el autor es, o la autora es esta colectividad que se firma como Tumitl, y ahí entramos todas. Ahora justo, bueno, yo vengo del cine y en el cine siempre al final de la película vienen todos los créditos donde se nombran las labores y eso para nosotros pues sí ha sido importante reconocerlo, qué labor ha hecho cada quien. Y yo también creo como, o sea, tuvimos un diálogo con ellas hace 2 semanas y ellas nos decían, ¿cómo? Entonces ahora somos Tumitl, y nosotros decíamos, no, o sea, también es esta parte de entender cómo podemos convivir como grupo y ustedes también pueden seguir siendo su grupo, ¿no? Como un tipo de intersección, pero no es que ahora sean ustedes Tumitl si no quieren. Quizás también pensar cómo esto nos permite como operar estratégicamente en contextos de arte y luego quizás afuera también. A mí me interesa mucho la parte en cómo se produce el conocimiento, que puede o no estar dentro del arte y puede que a ellas les interese o no. Entonces, como habitar esa parte de no decir, ahora tenemos que estar siempre en contextos artísticos, porque yo también creo que es muy valioso que también siga respondiendo a sus intereses. Y si el teñido tiene que ver con que puedan producir sus productos en otros colores, eso es igual de valioso que entrar en el Museo de Arte Contemporáneo. Y yo creo que nuestras reflexiones ha sido cómo también nosotros hacemos un ejercicio en nuestras cabezas de valorar eso por igual, como de no inscribirnos como en las lógicas de, esto es arte, esto es artesanía, sino decir, vamos a valorar los deseos que tenemos diferentes por igual y ver las complejidades que sostienen e intentar jugar estratégicamente con eso. Como decíamos, bueno, si algo se puede vender como arte, más que como artesanía, igual puede ser que permita que la colectiva se sostenga más. O sea, no lo sabemos, creo que es como una prueba y error, pero que también ha generado una cosa como de cuando con apoyo de Nina de pensar cómo nos nombrábamos y como decir, bueno, intentemos no nombrar el nombre del artista como se ha entendido y que eso también genera conflictos porque entonces ven el cartel y nos preguntan, ¿pero si están ustedes ahí? Como... Sí, yo creo que finalmente es el resultado de como un sistema colonial donde bastante patriarcal, donde aún es importante la idea de el autor como sujeto individual. Todavía como que hay mucha conflicto con eso. Es que puede jugar como a muchos niveles, porque a mí las señoras me dijeron, el sello Mónica Castillo y el club existe, porque ellas me dijeron, no, nos conviene más que aparezca tu nombre, porque tú eres conocida en el medio. Claro, ¿no? ahí sí. Pero ya para el Museo de Arte Popular dijeron, no, ya, vamos a poner nada más el club. Me dije, bueno, pues ya. A mí me parece interesante el Museo de Arte Popular por 2 cosas. Uno, porque la producción donde se va a exponer está más cercano al lugar donde se produjo. Y la otra, porque me parece que sobre la artesanía hay un peso menor de la originalidad que en el contexto del arte contemporáneo. Y esas 2 cosas me relajaron. Dije, hasta por ahí sí puedo. En la discusión de qué es eso que entra al museo, bueno, pero ese es mi caso, ¿no? Tal vez le estoy echando demasiada preocupación y no es tanto, pero como que también en relación con ellas pensé que era más coherente que también se tradujera en el lugar donde íbamos a exponer, que la producción también circulara como
en un lugar como más cercano, como así. Y ahí creo que estás tocando un punto súper importante, porque justo como que la meta a seguir en lo que estamos nosotras como sintiendo que necesitamos es la exposición allá, en Coahuila. Porque si bien hemos pues, puesto los textiles para compartir cómo vamos nuestros procesos y de repente pues ya llegó otros, que las niñas, los niños, que la comadre, que el marido, que no deja de ser pues el entorno más cercano, familiar de todas ellas. Y hubo una vez que justo con los rebozos que sí se vendieron, hicimos pues una peregrinación por Coahuila, como para sentirlos y todo. Para mí fue un momento pues bien interesante en relación a que de pronto el carnicero que estaba ahí, y las doñas pues también estaban orgullosas de que su comunidad viera como lo que estábamos haciendo. Entonces pues sí sentimos muy, muy imperante que más allá de cualquier otro museo queremos como poder hacer una exposición allá, quizá de nuevas cosas, para siempre tener como el motor de una nueva expo, pues te pone nuevos retos. No es mover esta para allá, porque justo pues platicábamos que no tendría tanto sentido, pero sí pensar cómo puede ser una exposición importante que nos permita seguir avanzando en nuestras experimentaciones y en nuestro conocimiento textil. Yo ahí por último quisiera como anotar que es interesante solo dónde se inscribe lo que estamos haciendo y como tú dices, Mónica, o sea, pienso también en que esté en el Museo de Arte Popular, tiene un sentido de que la producción de lo popular se entiende también en usos y costumbres, en sentidos de comunidades, y entonces como que es interesante dónde una decide estar separada y todas las camisas de fuerza que se le, o todas las claro, etiquetas. Porque aparecen otras, no es que te libere, aparecen otras, las sustituyes nada más, eso sí. Sí, entonces eso me parece como algo, bueno, exacto, como que no hay una salida de, sino saber cómo quiere una jugar en función de las lógicas que operan en diferentes espacios. A ver, el Carlos Arias que comente algo que es bordador también. Estoy hablando del año 2003, 9, 10, costaban 1.500 pesos y a los 4 o 5 años ya costaban 8.000. Sí que la artesanía mexicana sí, a partir del año 2010 sí hubo una revalorización de parte del Estado a los temas artesanal. Y el tema de los apoyos a las comunidades también, por ejemplo, que es interesante, que me gustaría que Fernanda contara, porque los dos caminos de ustedes, cómo llegaron a trabajar tú con tu beca FONCA a proyectos en Michoacán y en otras áreas del país, y Fernanda que hizo una maestría en comunicación y cambio social, que es la que te llevó a Coahuila, y que realmente estaba bastante perdido a la idea de hilar y de teñir y de hacer estas cosas. Entonces realmente tú vienes a renovar una idea, a hacer surgir esa idea, ¿no? Y por otro lado, hay instituciones que están detrás, desde un punto de vista de apoyo social, como la Fundación Amparo, que tú descubriste que estaba ahí también, hace muchos años. Y siempre ha habido como un acercamiento antropológico más que nada, o académico. A mí lo que me parece interesante es que, aunque las dos son artistas, tu primer acercamiento fue más académico, como desde el punto de vista antropológico de la comunicación, y que cuando ustedes se conocieron, encontraron como cosas comunes más allá de ser artistas a través de este proyecto. Entonces creo que eso es muy bonito, como los caminos fueron muy distintos, el de Mónica, el de Fernanda y el de Nuria. Y la anécdota que quería contar, porque eso es interesante del Estatuto de Artesanía o Arte Popular o lo que sea, como lo que yo hago es apropiación, porque antes decía que yo hacía intervención, pero en verdad es apropiación. Entonces yo me apropio de una cosa y la intervengo y hago un producto nuevo que tiene mi autoría, ¿no? Y cuando expuse mis bordados de estos de Pahuatlán en el Museo Internacional del Barroco, conocí a un hombre de Pahuatlán que se dedica a vender café, que se puso a conversar conmigo en la exposición y nos hicimos amigos. De vez en cuando viene a Puebla en mi visita y todo eso, que me decía que le parecía maravilloso que los bordados estuvieran ahí en el museo, que eso le daba un nombre y un peso al pueblito de Pahuatlán. Sobre todo que Pahuatlán, todo el mundo, no, la gente común y corriente no sabe, pero la gente de Pahuatlán sabe que ellos, los de Pahuatlán, se robaron la idea de un pueblo de Hidalgo que se llama Tenango, donde los de Hidalgo eran, según los de Pahuatlán, eran más flojos, entonces en Pahuatlán se pusieron a trabajar mucho más arduamente,
Y un día que me trajo café, que lo iba a invitar a mi casa, pero dije, no, yo creo que es mejor verlo en el Zócalo de San Andrés, porque así como nos vimos en la exposición en el museo, y después le di un aventón a la Capu, y él iba a ir a San Andrés de todas maneras, le dije, va a ser para mí más agradable y cómodo conversar con él en el Zócalo, y él se va a sentir más cómodo también, porque la casa de un señor burgués es mucho más incómodo para un profesor de secundaria de Pahuatlán. Un tipo bastante culto y me cuestionó, me dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre arte y artesanía? Entonces le expliqué lo de la autoría y le expliqué lo de la repetición y le expliqué lo de que a pesar de que en artes plásticas también existen repeticiones como en Warhol, que lo ubicaba perfectamente, en la artesanía no hay una autoría muchas veces, a veces en ciertos artesanos, pintores, básicamente como en Oaxaca y otros lugares sí firmaban sus piezas, o ceramistas. Y en la discusión y conversación, como es profesor, él me dijo, qué bueno que me enseñaste eso porque ahora me quito el prejuicio y valoro mucho más que tú intervengas en las piezas de Pahuatlán porque estás interviniendo en una pieza que es anónima completamente. Y me sirvió porque yo siempre moralmente me sentía un poquito mal de deshacer un bordado completo de Pahuatlán ¿me entiendes? O taparlo por encima con otras formas, como que uno siente que está como violando. Si a uno le molesta a veces hacer un trabajo a la limón con un artista plástico porque siente que ya se le pasó la mano a tu lado de la pintura, más con alguien que es anónimo uno siente como que es algo no justo. Justo antes o sea, hace poquitito nos invitaron a Feria Mía a un simposio que el tema era justo como estas dicotomías entre el arte popular, la artesanía, el arte contemporáneo, etcétera. Y bueno, sí, yo creo que en un inicio lo que dices es totalmente cierto. Igual ahora, como dices, también la artesanía pues, se ha ido evolucionando mucho y ahora hay maestros artesanos que firman todo tipo de objetos que van desde el textil, la cerámica, etcétera, y que se venden por precios que reconocen todo el trabajo invertido. Y sí, yo creo que esta frontera entre el arte y la artesanía pues hereda mucho de la colonia, sigue heredando muchísimo esa estructura. Y a mí la verdad justo cuando estábamos platicando Fer y yo de cómo prepararnos para el simposio, recuerdo que pues Fer me decía, a mí como que no me importa esa división, o sea, como que en realidad ese pleito me interesa más como el medio, la hibridación entre los dos. Y afortunadamente el simposio no se fue por esa ruta de a ver cuál vale más, cómo son sus diferencias, sino más bien esta relación que hay entre formas de hacer y también entre el valor. Hubo algo que dijo María Sosa, que a mí me pareció como poderoso, que hablaba como del valor, porque de pronto la labor que está asociada a los pueblos indígenas tiene otro valor. Y ella decía, pues si nuestros cuerpos todos valen. Entonces como que ella defendía mucho como pues también se tiene que resignificar esa valoración de los objetos en contra de esta herencia colonial que pues seguimos repitiendo. Y yo pienso también como, o sea, justo como dices, Carlos, en mi caso fue como más un interés, pues sí, como antropológico, que no soy antropóloga, pero Guille me decía, como un poco de curiosidad vale suficiente también para llegar muy lejos, y creo que eso sí lo tiene las prácticas artísticas, como mucha curiosidad. Y creo que para mí era más como entender para qué sirven esas palabras y en qué nos sirve para usarlas, no para ser usados por ellas. Y como a mí también era una parte de decir, o sea, yo iba a trabajar con otras mujeres que estaban hiper ocupadas, pero las tejedoras tenían tiempo y me bienvenían en su taller, me daban la bienvenida. Y entonces como que para mí era decir, exploremos esto y luego lo nombraremos como tenga sentido y valor para cada quien. Creo que ese sentido de encontrar qué palabra va surgiendo en función de qué, como dices, con la persona de Pahuatlán y como en esos diálogos vas viendo, funciona mucho más que como tomar un término y posicionarte desde ahí. Yo creo que eso para mí ha sido como más rico, nutricio y posibilizante, creo. Yo lo que pienso ahí es que la cosa es muy concreta y bueno, a la hora de hacer el acuerdo me di cuenta que la cosa es muy concreta, que son
los capitales morales y materiales que hay ahí, son los que están en juego, o sea, no es como, claro que es una cuestión de episteme, pero también son cosas muy pragmáticas que se traducen en esos capitales. Y lo que yo he visto, por lo menos en Oaxaca, donde llevo yendo ya 15 años y donde estoy viviendo ya realmente, es que la tendencia de los artesanos es crear estos maestros artesanos. Y estos maestros artesanos funcionan bajo la lógica del artista. Y a mí eso no me parece tan interesante porque pues es como una vez más privatizar como estos capitales comunitarios en uno o dos representantes de toda una comunidad. Y eso causa unos estragos espantosos. Entonces, por eso me pareció muy interesante el contexto de Cajonos, en donde, digamos, como el hacer que vendría siendo, donde se podría ver como un valor autoral diferenciado, eso no se cobra. Eso me pareció así como yo le decía, a ver, Moisés, pero le vas a invertir 2 semanas a tejer eso. Sí, pero pues eso no lo cobramos nosotros, nada más cobramos la producción del gramo de seda. Rarísimo. Pero eso es lo que a ellos les funcionó y les funciona como comunidad productora de seda, ¿sabes? Entonces como que ahí una cosa que me interesó mucho en el club es decir, ¿cómo podemos crear este modelo híbrido? O sea, hay cierta autoría, hay una total asimetría, pero ¿cómo podemos en lo producido crear un nosotras? Porque pues será más valorado el que yo soy artista, pero pues si ellas no están, yo no tengo proyecto. Por eso el dinero de lo que se vende regresa 100% al grupo. Pero pues yo también estoy clara que es algo que va completamente en contra de las leyes, digamos, como del mercado y de la acumulación autoral. ¿Puedo interrumpir? Sí. Yo creo que lo que pasa en Cajonos es que el animal del gusano produce una cierta cantidad fija por temporada. En cambio, las hilanderas o hilanderos, unos trabajan más rápido y otros más lento. Entonces sería injusto ponerle precio al hilado, porque entonces los viejitos ganarían poco, los jóvenes ganarían más, y a lo mejor por ser una comunidad establecieron ese acuerdo de que eso no se cobra. No, espérate, es que ahí hay como una acepción. La producción de seda termina en los capullos y después ya el hilar sí se paga individualmente y sí se paga, quien hila mucho le pagan más y quien hila menos le pagan menos. Pero digamos como, es que ya me pusiste a dudar, porque tienen estipulado un precio, no, es que el hilado sí está. No, el hilado sí está dentro del precio global, pero se paga con base a cantidad de hilo hilado. Pero digamos, el tejido es el que no se cobra. Y que creo que en el tejido es en donde podría entrar más la imaginación y que es lo que en el arte vale. O sea, hay ahí como unos desfases súper interesantes y eso no se cobra. Es más, tanto no importa como que el Doritos 4 es una cosa chifladísima porque Moisés tuvo que hacer una mayordomía o un tequio y ya no le dio tiempo y entonces le dio al hermano a que tejiera un tramo y ese tramo es completamente distinto a todo lo demás y eso le valió a él, no le importó, por ejemplo. Pues muchas gracias. Gracias, Mónica.